Como ya hemos visto en la asignatura, comenzamos después de finalizar la arquitectura de von Neumann, con pequeñas arquitecturas de ejemplo, en la cual veíamos un set de instrucciones bastante primitivo, con instrucciones muy básicas, y la idea de eso era llegar a construir pequeñas aplicaciones que hicieran alguna funcionalidad para luego traducirlas a lenguaje máquina, hacer la asociación del lenguaje binario con el set de instrucciones. Ahora veamos una arquitectura de ejemplo real del fabricante Intel, la arquitectura x86. Esta arquitectura es bastante antigua. Podemos ver que comenzó a fines del año de la década la década, a fines de la década del 70, y fue la base para las futuras arquitecturas que vinieron, las siguientes generaciones del fabricante. Este tipo de arquitectura fue una variante de la generada por la IBM PC, la 8088. Y en la actualidad vamos a tener eh, las computadoras que usamos actualmente tienen como base la arquitectura presentada por Intel, presentada en aquel procesador 8086. Veamos un poquito esa arquitectura, porque los mismos conceptos que vamos a ver en la actualidad se siguen respetando, y con la diferencia de que tenemos más instrucciones y bueno, están más optimizadas. Primero, Intel lo que quería era que en las futuras generaciones la arquitectura fuera retrocompatible. O sea, esto significaba que yo tenía una aplicación que funcionaba para el procesador 8086, y esa aplicación tenía que funcionar en las siguientes generaciones. Por ejemplo, si tomamos, por decir un ejemplo, una aplicación que funcionaba en 8086, tomamos un procesador de las siguientes generaciones, por ejemplo el Pentium 1, Pentium 2, y como la arquitectura de Intel se basaba en la idea de ser retrocompatible, o sea, la arquitectura del C Pentium más nuevo debería funcionar correctamente la aplicación que fue desarrollada para una arquitectura anterior. Eso fue bastante complicado porque lo que ocurrió fueron que eh, en cada nueva generación, en cada nueva arquitectura, se implementaban parches para solucionar los problemas de diseño que ya tenían las primeras generaciones. En el caso del Intel del 8086, vamos a ver la distribución. Este es el modelo DIP, en donde tenemos si buscamos en la documentación de Intel, vamos a obtener el pinout, o sea, la distribución de pines, que es lo que hace cada pin, para poder utilizar ese procesador en un dispositivo. ¿Qué características tiene este procesador? Bueno, primero que el tamaño de palabras es de 16 bits, trabaja con una palabra de 16 bits, utiliza el concepto de memoria segmentada, que eso vamos a verlo en un ratito. La idea es utilizar para direccionar memoria 20 bits. Para eso se utiliza el concepto de segmentación, que permite direccionar 20 bits con 16 bits.
Tenemos 12 registros visibles con personalidad. Es una arquitectura del tipo Little Endian. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Tenemos dos tipos que son los Little Endian y Big Endian. Y eso es la forma en la cual se va a distribuir en memoria un dato. El set de instrucciones es del tipo CISC, en donde las instrucciones complejas que se incorporan son la de multiplicación y la de división entera. Y tiene un soporte, una estructura del tipo stack por hardware. Esto va a ser muy útil porque con la cantidad de registros que tenemos no vamos a poder implementar eh, programas más complejos. Para eso tenemos esta estructura de datos, este stack, que nos va a servir para utilizarlo como área de intercambio de datos. Vean el simple ejemplo. Tienen una función que soporta un número de parámetros mucho mayor a la cantidad de registros que se puede utilizar. Bueno, ¿cómo podríamos solucionar eso? En este caso, a la hora de invocar la función y de procesar la función, al tener un área, una estructura en donde podamos hacer uso para pasar los argumentos entre la función y la aplicación, nos permite no tener como límite la cantidad de registros que necesitamos. Y eso aplica para una aplicación que tenga que realizar muchos cálculos y esos cálculos no se puedan perder en los registros, sino que tengo que tener una estructura para persistirlo porque lo voy a volver a utilizar en el correr de la ejecución de la aplicación. Bien, como ya mencionamos, el tamaño de palabra es de 16 bits. El bus de datos también es de 16 bits. Y bueno, también el tamaño de palabra incluye el tamaño de los registros de la ALU y de los buses internos que se van a utilizar. A diferencia del procesador 8088 que trabajaba con buses que eran de 8 bits. Una palabra, un byte, recordemos que son 8 bits. Y en el sistema x86 se direcciona de a byte. Recordemos que 2 a la 16 es igual a 65.536. En la arquitectura en Intel 8086, cada instrucción acepta a lo sumo dos operandos, dos argumentos. Algo totalmente diferente a lo que nosotros veníamos trabajando con las arquitecturas ficticias que hacíamos en los ejercicios, en donde en esas arquitecturas generábamos instrucciones con tres argumentos a cada una de las instrucciones. Alguna instrucción requería alguna menos, pero por lo general el máximo era 3. Bueno, en Intel el número máximo de argumentos es 2. Entonces veamos algunas. Por ejemplo, la suma, ¿cómo sería? En el caso de la suma que acepta dos argumentos, lo que va a hacer es, va a sumar el primer y segundo argumento y el resultado de la ALU lo va a almacenar automáticamente en el primer argumento, que es un registro. Esos dos argumentos son registros. Luego, si queremos transferir datos, por ejemplo, de un registro a otro, tenemos la instrucción move, que lo que hace es copia el contenido del segundo argumento en el primer argumento, que son registros. Y también acá tenemos alguna instrucción que solamente acepte un argumento. En este caso, not y el argumento, en este caso registro CX, lo que se va a hacer es se va a hacer el complemento del contenido de ese registro y se va a guardar el valor en el mismo registro.
esos registros tenemos 12 que son visibles, que es los de segmento, que es el code segment, data segment, stack segment, extra segment. Después tenemos los de propósito general, el AX, el BX, el CX, el DX, el de índices, SIDI, y los de stack pointer y base pointer. Estos son registros visibles pero que no son de uso genérico. Y aquellos registros que son parcialmente visibles es el instruction pointer y el registro de la flags. Mencionamos que los registros tienen un tamaño de 16 bits. También podemos direccionar solamente en un registro los bits más significativos o los menos significativos. Por ejemplo, un registro CX hace referencia a que se va a direccionar sus 16 bits de contenido. Se va a trabajar con ese tamaño de palabra. Pero si yo quiero trabajar solamente con los bits más significativos o con los menos significativos, puedo utilizar el registro CH y CL, que lo que hace es direcciona solamente la parte alta con CH, con H, y la parte baja con L de un registro. Por ejemplo, si tenemos las dos instrucciones move ch,1 y move cl,0, bueno, en el registro en CX se va a cargar en la parte alta, en los 8 bits más significativos, el valor 1, y en la parte baja el valor 0. Ya mencionamos cuando vimos la arquitectura de Tannenbaum, la MIC-1, el concepto de flags. Este registro, que va a ser parcialmente visible, se van a guardar resultados de estado y de configuración. Entonces, por ejemplo, si tenés un resultado de la ALU que da un valor 0, bueno, vamos a tener una flag Z que va a hacer referencia a cuando el resultado de la última instrucción fue 0. De la misma manera vamos a tener diferentes flags que la vamos a utilizar como token para usar, por ejemplo, en el caso de los saltos condicionales. También vamos a tener flags que nos van a indicar cuando hay un overflow, por ejemplo, un desbordamiento de memoria, cuando hay para indicarnos los bits de paridad, de acarreo, etc. Ese registro nosotros no lo vamos a poder manipular de manera directa, solamente de manera indirecta. O sea, no vamos a poder setearle el valor a una flag específico porque eso es de uso interno del procesador. Nosotros vamos a ver y en función al contenido que tenga esa flag que nosotros necesitamos, vamos a elegir el flujo de la aplicación que queremos que lo que haga. También podemos tener flag para tener en cuenta cuando están habilitadas las interrupciones o cuando no, cuando se enmascaran o cuando no. Y son sumamente útiles para implementar estructuras de control, sea if, while o for. También para hacer los saltos condicionales. Veamos cómo funciona la segmentación. Con 16 bits nosotros solamente podemos direccionar 64 kilobits de memoria, o sea 65.536 bits. ¿Qué significa eso? El 8086 permite direccionar 1 mega de memoria. Para hacer eso hace uso de la técnica de segmentación. Esto lo que significa es que vamos a acceder a la memoria de manera segmentada, con direcciones que son de 20 bits.
en lugar de las 16 de los 16 bits. Esto nos va a permitir pasar de 64 kilobits de memoria a 1 megabit de memoria. Pero por más que la manera de direccionar sea de 20 bits, esta arquitectura sigue siendo de 16 bits. Veamos cómo funciona, cómo se genera una dirección de memoria física. Para eso tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 segmentos disponibles: el code segment, el data segment, el stack segment y el extra segment, que son los que se utilizan de manera exclusiva para el acceso a memoria. Luego, para acceder a una dirección de memoria, siempre vamos a partir de un registro de segmento, el cual se multiplica por 16. Eso lo que hace es se desplaza 4 bits a la izquierda, perdón, y se suma a la dirección de memoria indicada. Entonces, vamos a tener esto: la dirección final, que va a tener un tamaño de palabra de 20 bits, se calcula como el registro de segmento que vamos a estar utilizando por 2 a la 4. O sea, acá lo que hacemos es corremos 4 bits hacia la izquierda, ese valor. Entonces pasamos de una palabra de 16 bits a una de 20 bits, de esta manera. Y luego nos va a quedar que para movernos dentro de ese segmento nos va a quedar esa ventana de 64 kilobits. Eso lo podemos direccionar nosotros. ¿Por qué? Porque al ser de 16 bits ese tamaño, esa ventana, podemos desplazarnos dentro de ese segmento. Veamos un ejemplo. Bien, supongamos que tenemos en el segmento CS el valor 0x3100. Esto es un registro, que en este caso es el CS, que tiene esta dirección, este valor. El tamaño de palabra de esto son 16 bits. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar una dirección de 20 bits. O sea, tenemos que agregar un dígito más a esta palabra y calcular cuál es la dirección de este segmento, la base y el límite. Recordemos que tenemos para movernos una ventana de 16 bits. Entonces esto va a ser de esta forma. Imaginemos que el segmento va a tener un tamaño de 16 bits. Y la dirección base, esta va a ser la dirección física, va a tener un tamaño de 20 bits. Porque esto, si lo quiero direccionar, tiene que tener un tamaño de 20 bits. Entonces la dirección va a tener 5 dígitos hexadecimales. Y la dirección final, o sea, hasta dónde va este segmento, va a ser también de 20 bits, porque va a ser una dirección física. Va a tener 5 dígitos hexadecimales. Bien, vamos a calcular cuál es la dirección base a partir del valor que está cargado en este registro, y cuál es la dirección, el tope, el final. Sabemos que desde acá, desde la base hasta el final, hay 16 bits. Hay esa ventana de 16 bits. O sea, de 64 kilobits, que es lo mismo. Kilobits, que es el tamaño de la ventana. Bien, entonces para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, para armarnos la dirección de memoria
base, vamos a ponerle A, y la dirección de fin vamos a ponerle B. Para calcular A, lo que tenemos que hacer es a este valor 0x3100 tenemos que multiplicarlo por 2 a la 4. O lo que es lo mismo es, esto nos va a dar 0x 31 0 0 0. Acá lo que se hace es un desplazamiento a la izquierda de un nuevo dígito. Y esto va a ir más la dirección inicial, que va a ser 0, o sea, lo que me puedo desplazar dentro de estos 64 kilobits, hasta, esto va a ser 0, 0. Recordemos que esto se direcciona con 16 bits. 0x por 000 hasta más la dirección que es todo la máxima dirección representable en 16 bits, que va a ser todo f, 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 f. Entonces, la dirección base, ¿cuál va a ser? Va a ser 0, 0x 31 0, 0 0, me faltó un dígito acá. Esta es la dirección de 20 bits, la dirección física. ¿Por qué? Bueno, esta dirección es la suma de esto, ¿no? Es 3100 por 2 a la 4 más 0x0000. Y la final va a ser el resultado de esta suma, que la vamos a hacer aquí. Vamos a hacer 31 0x 31 0 0 0 más 0x, ya los voy a posicionar bien, ff, esto va a ser 0 f f f f. Hacemos la suma y esto nos queda 0 más f, f. 0 más f, f. 0 más f, f. F más 1 me queda 0 y tengo un acarreo de 1. Y 3 más 0, 3 más el acarreo de 1, 4. 0x. Entonces el resultado de la memoria física final de esta ventana va a ser 4, 0, f, f. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo seleccionamos una dirección específica en esta ventana de 64 kilobits? Bueno, lo único que tenemos que hacer es, cuando hacemos el cálculo de la segmentación, partimos de una dirección base y les tenemos que sumar cuánto va a ser el desplazamiento a partir de esa dirección base. Recordemos que el máximo de desplazamiento va a ser 64 kilobits, que va a ser la última dirección, la dirección final del segmento. Y la de inicio, la 0. Entonces, si yo quiero esta dirección A específica, lo que tengo que hacer es, para llegar a direccionar con 16 bits esa dirección, tenemos que hacer 0, tenemos que multiplicar la dirección base por 2 a la 4 más el desplazamiento, que esto va a ser el valor que tenga A acá. De esta manera nos permite direccionar
Esa memoria física, que va a ser un tamaño máximo de 1 mega, va a estar, este, si lo miramos acá, va a ocupar varios de estas ventanas de 64 kilobits. Entonces, lo que hacemos es, con esos registros de segmento, los utilizamos para seleccionar el segmento y desplazarnos dentro de ese segmento. Bien, acá podemos ver una imagen de cómo se direcciona a partir de la dirección 0 hasta la dirección de los 20 bits, que son el mega. Esa dirección física que se va a direccionar se va a hacer a través de los segmentos. Tenemos el stack segment. Dentro del stack segment nos vamos a desplazar dentro de ese segmento con el registro stack pointer, el extra segment, el data segment. Bueno, en el extra segment me vamos a desplazar con el DI. Entonces vamos a seleccionar un dato concatenando acá el extra segment con el DI. También en data segment podemos direccionar con SI. El segmento de código donde va a estar nuestro programa se va a ir desplazando a través del instruction pointer. Bien, veamos. Si quisiéramos guardar, veamos este pequeño ejercicio. Si quisiéramos guardar un dato en la dirección de memoria física 0x31002, ¿cuáles de los siguientes valores que están en los registros de segmento deberíamos elegir? Tenemos en CS 0x3200, en DS 5200, NS 3000 y en SS 0100. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la ventana, o sea, primero desplazarlo 4 bits hacia la izquierda. Ahí calculamos la dirección base. Y después calcular cuál va a ser la dirección final de ese segmento. Y ahí vemos en esa ventana, ahí vamos a tener el rango de memoria, el rango de direcciones que va a ese segmento. Y lo que nos queda es ver en cuáles de esos rangos se encuentra la dirección física que queremos acceder, que queremos direccionar, que es 31002. Bien, vamos a hacer el ejemplo de esto. Podemos ver que en el primer registro no sería accesible. ¿Por qué? Porque en la dirección base, si lo desplazamos 4 bits a la izquierda, acá ya nos quedaría 32000, por lo que sería mayor a la dirección que queremos acceder. O sea, en ese segmento no vamos a poder direccionar la dirección física que necesitamos para guardar el dato. Lo mismo pasa con 5200. Si hacemos el cálculo, calcular la dirección base, nos va a quedar 52000, que es mucho mayor a la dirección que queremos acceder. Por lo que nos queda es en el registro, en SS va a ocurrir algo similar. Nos van a faltar direcciones. Y en ES, si hacemos el desplazamiento, nos va a quedar que la dirección base va a ser
3000. Con lo que accederíamos a la dirección que necesitamos. Veámoslo en la pizarra. Bien, nosotros queremos acceder a la dirección de memoria 0x31002. Y el registro que aparentemente nos va a funcionar es el que contiene el valor 0x3000. Lo que tenemos que ver es calcular la dirección base para el segmento. Disculpen la desprolijidad. La dirección base y la dirección final. La dirección que queremos acceder debería de direccionarse en esa ventana de ese segmento. Para eso, recordemos que vamos a calcular la dirección base. La base va a ser igual a el valor que tenemos en el registro 0x3000 multiplicado por 2 a la 4 más 0x0000. Esto nos va a dar 0x300000. Y la final va a ser igual a la dirección base más el último valor, que es 0xFFFF. Entonces, si hacemos la suma, esto nos va a dar 0x3 f f f f, por lo que la dirección 0x31002 es mayor a la base, que es 0x30000, pero es menor a la final, a 0x3ffff, por lo que se puede direccionar con estos datos. Continuamos. Una palabra de memoria es un byte, una palabra del CPU son 2 bytes. Entonces, ¿cómo se dispone la palabra del CPU cuando se guarda en memoria? Existen varias formas para poder almacenar eso. Primero, el endianes es que describe cómo se almacena en memoria una palabra de una arquitectura de tamaño mayor.
Little endian indica que la posición menor va en el byte menos significativo y en big endian indica que en la posición menor va el byte más significativo. Veamos un ejemplo de esto. Imaginemos que tenemos la palabra del CPU de que es de tamaño de 2 bytes, o sea de 16 bits, que tiene este valor: 0xCABA. Acá tenemos un byte y acá tenemos otro byte, el byte más significativo y el menos significativo. El asunto es cómo lo vamos a persistir a esto en memoria. Recordemos que en memoria vamos a tener la dirección de memoria cero, la dirección de memoria 1. Bien, si estamos utilizando Little Endian, lo que indica es que el byte menos significativo, que es el que contiene ABA, va a ir en la parte baja de memoria. Entonces acá va a ir el valor BA, el primer byte. Y en la parte alta de, de la palabra del CPU va a ir en la dirección alta de memoria. Entonces se va a guardar acá. En caso de que estemos utilizando Big Endian, la cosa va a cambiar. Nos va a quedar la parte baja, se va a guardar en la parte alta de memoria. Entonces, o lo que es lo mismo, la parte alta del procesador de la palabra del CPU se va a guardar en la parte baja de memoria. Acá se va a guardar el byte más significativo en la parte baja y en el menos significativo en la parte alta. Como pueden ver, es sumamente importante en una arquitectura ver cómo se distribuyen los datos que trabaja la CPU en la memoria. Porque si utilizo Little Endian, el dato que persisto en esa arquitectura no va a ser el mismo en la del tipo Big Endian. O sea, no es lo mismo interpretar CA, BA, ¿no?, que era la palabra original, que interpretar BA-CA. Eso lo tengo que tener en cuenta cuando estoy trabajando con una arquitectura, ver cómo distribuye los datos del CPU en memoria. Bien, queda este ejercicio de segmentos de ejemplo. Si ejecutamos el siguiente código, cargo en el registro AX este inmediato y luego cargo el contenido de AX en el segmento ES, dirección de desplazamiento 0x1000. ¿Qué dato hay en la dirección física que está en el segmento ES desplazamiento 0x1001?
Ahí tienen que ver qué valor del AX está en esa dirección de memoria. Se los dejo como ejercicio. Mencionábamos de que la arquitectura hace uso del stack. Vamos a ver cómo funciona, ya que es una herramienta fundamental para el programador de esa arquitectura. Y nos va a servir para pasar argumentos a rutinas, a funciones. En esta arquitectura el stack está implementado, o sea, tiene soporte por hardware, está implementado a través de hardware, no por software, un stack circular que se puede direccionar mediante dos punteros, dos registros. El stack pointer, que en este caso, este puntero apunta a la última dirección del stack. O sea, eso es lo que tiene en el tope del stack, en esa dirección de memoria. Y en otro puntero que es el base pointer, que es para direccionar dentro del stack. Las posiciones dentro del stack siempre van a ocupar el tamaño de 2 bytes, independientemente del dato que se está ingresando. O sea, si yo estoy ingresando un dato de 1 byte, bueno, en el stack va a consumir 2 bytes. Para operar en el stack tenemos instrucciones específicas, que son para ingresar un dato, push, que toma como argumento un registro, y el contenido de ese registro se va a ingresar en el tope de esa pila. Y push y pop, que es para obtener el dato del tope de la pila. Cuando hacemos push, ahora vamos a ver un ejemplo, y el dato, lo que se hace es que se va a agregar un nuevo dato en 2 bytes en la pila. Y cuando hacemos pop, el dato que está en el tope de la pila, o sea, el último dato que se agregó, se quita de la pila y ya deja de ser ese dato en el tope de pila. Ya deja de pertenecer al tope de la pila. También podemos hacer un pop y cargar el contenido del tope de la pila en una dirección de memoria. Solamente hacemos referencia al segmento y a la dirección o sea, a la dirección física mediante la generación de la memoria segmentada. Veamos un ejemplo. Tenemos la pila. Cuando nosotros agregamos información, nos vamos a ir moviendo a direcciones de memoria de menor tamaño. La pila funciona de manera inversa, en donde cada vez que se agrega un nuevo dato, la dirección del tope de la pila va a ir decrementando de a 2 bytes. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el stack, el registro SP, stack pointer, está apuntando al tope de la pila, que tiene una dirección de memoria 0x3F006. Cuando se agrega cuando se haga un push de un dato, o sea que se agregue un dato a la pila, lo que va a ocurrir es que el stack pointer se va a decrementar en 2. ¿Por qué? Porque se agregaron 2 bytes. Entonces veamos, se hace la primera instrucción. Se carga en el registro CX el valor -1. Eso no afecta nada en la pila. Luego, en la siguiente instrucción se hace un push desde X. Y en el registro de X tenemos el valor cuando se ejecuta la primera instrucción, move de CX, -1. CX tiene el valor 0x
00 FFF y de X tiene el valor 0x0018. Cuando se haga push de X en la segunda instrucción, lo que se va a hacer es, se va a tomar el contenido que tenía de X, que es 0x0018 hasta ese momento, y se va a agregar esos 2 bytes a la pila. Por lo que podemos ver que en la pila, acá se agrega el contenido del registro de X, y el stack pointer decrementa en 2. Estaba en 3F006 y ahora pasa a 3F004. El valor queda ahí. Luego, en la siguiente instrucción es hacer un push de CX. Bueno, hasta ese momento CX tenía el valor de 0xFFFF. Entonces se va a agregar ese valor en la dirección de memoria 3F002 y 3F003, decrementando el stack pointer 2 bytes. Por lo que ahora el stack pointer va a estar en 3F002. Bien, sigamos. Ahora ejecutamos la instrucción pop a X. Lo que va a hacer es se va a tomar el dato, los 2 bytes que están en el tope de la pila, y se van a cargar en el registro que se pasa como argumento, en este caso a X. Por lo que se quita lo que está en el tope de la pila, que era el valor FFFF en hexadecimal, y se carga en el registro que se pasa por argumento, en el AX. Bien, después se hace pop BX. Cuando se hace pop BX, se hace lo mismo, se saca el dato que estaba en el tope de la pila, se lo carga al inicio de la pila. El dato que estaba en el tope de la pila se carga en el registro que se pasa por argumento, en este caso el BX. Luego se hace la siguiente instrucción es hacer un push a X, y lo que se va a hacer es el valor que tenía X se va a agregar al tope de la pila. El 8086 tiene una arquitectura del tipo CISC, o sea que tiene un set de instrucciones complejo con operaciones complejas, como por ejemplo para multiplicar, para dividir. Las instrucciones tienen tamaño variable, tiene instrucciones aritméticas, por ejemplo add sub inc, lógicas, de control, para transferir datos y de configuración. Las instrucciones están codificadas con un largo variable de 1 a 6 bytes. Eso va en función de la instrucción. Puede tener desde 1 hasta 6 bytes. Acepta a lo sumo 2 operandos. Como máximo de esos 2 operandos, uno puede ser de memoria y su mnemotécnico para acordarse de las instrucciones es la instrucción y los 2 argumentos separados por una coma. Los modos de direccionamiento, que ya lo mencionamos en la arquitectura de von Neumann, es el inmediato. En este caso, por ejemplo, podemos cargar el 2 a un registro, el directo a registro también, o sea, en este caso el operando va a estar en el propio registro, el directo a memoria, o sea, podemos cargar un dato que está en memoria, en este caso en registro, el indirecto por registro también, y el indizado. El formato de instrucción de esos 6 bytes tiene este formato. Comienza con el código de la instrucción, luego el sentido de la operación. Si recordemos que de los 2 argumentos que pueden incluir una instrucción, uno de ellos solamente está en memoria.
el modo de direccionamiento, si está en registro o está en memoria, los argumentos y los datos de la parte alta y la parte baja. Y por último, cuando se hace un desplazamiento, un offset, la parte baja de la dirección y la parte alta. En este curso vamos a ver una versión sencilla de ensamblador del 8086. Recordemos que este lenguaje es pueden existir varias implementaciones del lenguaje y bueno, pueden diferir entre ellas. El que nosotros vamos a ver, que es para escribir pequeños códigos en esta arquitectura, eh, si, va de la mano del compilador que estemos utilizando. Si queremos traducir el código que queremos a binario, o tenemos que ver el compilador que vamos a estar utilizando, si, si puede procesar el lenguaje, si lo puede compilar de manera correcta. En este caso, el que vamos a estar utilizando, podemos implementar comentarios, constantes, las instrucciones, etiquetas para hacer referencia a direcciones de memoria, relativas, directivas. Y con esta información el ensamblador va a generar el binario necesario. Los comentarios, bueno, esto ya lo hemos visto en los prácticos en las arquitecturas de ejemplo. Con punto y coma lo podemos escribir. Para indicar datos constantes podemos utilizar representaciones en binario, en octal, en hexadecimal, en enteros, en string, en cadenas de caracteres. Las instrucciones, como vimos, el concepto de programa son instrucciones lógicamente ordenadas una tras de la otra. El ensamblador va a traducir esas instrucciones a los bytes correspondientes. Cada instrucción tiene un largo variable, por lo que mirando el código no es tan sencillo calcular el tamaño del programa. Por ejemplo, en una arquitectura RISC, como el tamaño de palabra no es variable, es fijo, ya podemos saber cuánto ocupa ese programa de tamaño. Veamos alguna de esas instrucciones. El add para hacer la suma. El primer argumento tiene que ser o un registro o una dirección de memoria. El segundo argumento puede ser un registro, una dirección de memoria o un inmediato. ¿Qué hace? ¿Cuál es el pseudocódigo de esta instrucción? Bueno, el primer argumento va a ser igual a el valor de ese argumento más el segundo argumento. Esta instrucción afecta las siguientes flags: overflow, 0, carry, paridad. Las etiquetas que vamos a estar utilizando en nuestros programas, que se utilizan para hacer referencia a diferentes posiciones de memoria, que pueden ser memorias de datos o del código, y está formada por letras y números. De esta manera nos permite a nosotros estar trabajando con un dato que el compilador lo va a modificar en cada ejecución de la aplicación. En vez de estar trabajando siempre en la misma dirección de memoria, esto lo vamos a retomar en sistemas operativos. Los sistemas operativos lo que hacen es no cargan una variable, por ejemplo, de un programa siempre que se invoque el programa en la misma dirección de memoria. No, esa variable se va a ir ubicando físicamente en diferentes lugares.
Pero para el programa, la forma de acceder a esa memoria, a ese dato de una instancia de ejecución, va a ser siempre la misma, pero físicamente no. Todo eso lo va a gestionar el sistema operativo. Las etiquetas nos sirven para eso también, para que el compilador se encargue en la etapa de compilación y el sistema operativo en la etapa de ejecución de alocar la- las variables en memoria, las etiquetas en memoria. Por ejemplo, acá tenemos una, do while, dos puntos, y acá tenemos otra, don't do while. Lo único que tenemos que hacer después, si queremos ir a una determinada dirección de memoria del programa, lo único que tenemos que hacer es llamar a la etiqueta nuevamente, sin necesidad de decirle anda a esta dirección de memoria. Para indicar datos contantes, directivas, tenemos la EQ. Si lo que queremos reservar en memoria es un byte, es un doble word, un byte, una palabra, una doble palabra o los datos que nosotros consideremos. Y para implementar procedimientos también. Por ejemplo, EQ, cuando queremos definir constantes, tenemos max posiciones EQ 8. ¿Qué significa esto? Que se va a asociar la etiqueta max, el string max posiciones con el 8, con el número 8. Después también se define la etiqueta tamaño del arreglo, va a ser igual a max posiciones, que valía 8 en ese momento, por 4. Para declarar datos inicializados, tenemos el byte, el word y el doble word. El doble word, un byte con un determinado valor. También podemos reservar 4 bytes consecutivos. Un string, un byte también con un carácter ASCII, con un código ASCII de un carácter. El doble word, que es para almacenar una palabra. Con DUP podemos hacer repetir declaraciones. Con db, 5 DUP y el valor, bueno, tenemos 5 bytes con el valor 0x93. Con proc y en p podemos definir procedimientos. Para eso le damos un nombre al procedimiento seguido del sufijo proc, el código del procedimiento, y luego lo finalizamos con el nombre del procedimiento en p. Luego en nuestra aplicación, en nuestro programa principal, lo podemos invocar por su nombre al procedimiento.